Lo que están viendo ustedes son las llamadas colas del hambre. Cada vez son más las personas que necesitan solicitar ayudas para comer y cada vez son más los barrios donde se reparten alimentos cada semana. La pandemia ha recrudecido la situación social y ha disparado los índices de pobreza. Entonces había mucha gente que se habían visto sin tener para comer de la noche a la mañana. En la COVID vimos lo difícil que tienen las personas vulnerabilizadas alimentarse bien. Es decir, son personas que están maltratadas alimentariamente por no tener recursos económicos. Alterban lo que pretende también es acercar productos sanos, saludables y frescos a población que normalmente lo que se le suele dar es el resto. Y bueno, son gente que tiene el mismo derecho que cualquier otra persona a tener una alimentación de calidad, saludable y fresca. Alterbank tiene este doble objetivo, llegar a estas familias, proveerlas de salud y de frescor, pero también hacer viable los proyectos agroecológicos y que se nos pague por estas verduras un precio pactado y razonable para que sea doblemente justo. Decidimos organizar la Ramuca, que en principio eran las redes de apoyo mutuo de Centro y Macarena. Y además sucede a la vez que empieza la gente a ofrecer dinero y hay gente que empieza a pedir alimentos. Pues entonces lo ideal era que hubiera grupos organizados en cada barrio, eligiendo una tienda de referencia en cada barrio donde llegaba el dinero y se hacía la compra. Las iniciativas agroecológicas tienen un sesgo de privilegio, o sea, son muy privilegiadas porque se mueven en ámbitos privilegiados. No, yo por estar en una situación de poder y de privilegio tengo que decidir cómo es la dieta de la persona que no está en la situación de privilegio. Por un lado claro, rollo agroecológico, pero por otro lado que ya, ¿dónde dejamos el eje de clase? Es que falta interseccionalidad, nos llevamos la boca de interseccionalidad, de género, de raza, de etnia y tal y cual, sí, nos olvidamos también de la interseccionalidad de luchas. Nos tenemos que atravesar, es decir, de tu lucha, de lo que tú estás luchando, ¿qué es lo que atraviesa con mi lucha? Sí que éramos muchísima gente que no nos conocíamos de nada, súper heterogéneas, pero lo que movilizaba era una cosa muy esencial, ¿no? Que era la interdependencia. Porque tú tienes que ponerte en el sitio de esa persona. Son vínculos o pactos amorosos que tienen que ver con la aceptación y la comprensión del otro. El otro en su singularidad, que no pretendes cambiarlo, lo que quieres es compartir las lentejas, el amor, la esperanza y el activismo político.